siguiente. Me voy a ahorrar la primera parte porque ustedes ya saben cómo vienen los chicos, ¿no? Vienen de París, una cigüeña ya. Siguiente, por favor. Bien, todos sabemos entonces que el cruce de gametos probablemente sea para algunas personas el inicio de un nuevo, ahí nos quedamos, porque de hecho pudiera haber alguna malformación congénita que no permita que haya un cruzamiento adecuado. O sea, no podemos garantizar que una célula cruzada en este sentido logre su objetivo final, que es llegar a la adultez. Siguiente. De esa manera creo que todos ya ustedes han visto en sus estudios elevados de embriología cómo se producen las células, ¿no? Una vez que se unen los gametos, luego la fecundación, comienza un crecimiento celular rápido, ¿no? De unas células totipotenciales que pasados los días se van multiplicando y llegan a un número determinado, y ahí es donde empieza prácticamente ya el nuevo ser humano, ¿no? Con los primeros esbozos de lo que van a ser los tejidos que van a formar los órganos y los sistemas. Siguiente. Que lo que sí es para todos, ya no me tampoco, que una de las partes principales en el proceso celular es la formación del árbol neural. El árbol neural representa de alguna manera el inicio del sistema nervioso. Y si ustedes extrapolan el fin de la vida, lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando uno se muere, cuando cesan las funciones cerebrales, el individuo se convierte en un sujeto, en un objeto, porque ya no tiene función cerebral. Entonces, si extrapoláramos eso al inicio de la vida, probablemente el inicio de la vida estaría cuando de una vida humana, pues también puede haber una vida humana que carezca de cerebro, ¿no? Como los sujetos encefálicos. Pero por lo menos esa diferencia nos puede ayudar de alguna manera a rastrear el seguimiento del proceso. De manera que el tubo neural, parte neural, ahí empieza en este ser en formación, cuyo nombre tiene varias características según los autores. Siguiente. Entonces, esta primera etapa de los 14 primeros días, que algunos le denominan preembrión y otros le han puesto el nombre de cigoto, que es un nombre que ha aparecido en los últimos años y está un poco vinculado a los temas éticos y a los temas fundamentalmente legales. Siguiente. Lo que sí también sabemos es que una vez que ya este producto formado, el desarrollo, el proceso de multiplicación celular tiende a adherirse al endometrio a través de lo que se llama la anidación. Y ya todos sabemos, por lo menos entendámoslo así, que es la etapa en la cual se ancla, este nuevo ser se ancla al útero materno y pasa a conformar una parte del útero materno, es decir, del cuerpo materno. Claro, es un alienígena que se mete al útero y siendo individual se adhiere a otra persona, ¿no? Íntimamente, de manera que esa intimidad, que es pues una grandiosidad de la naturaleza, le da esas características. Siguiente, por favor. De manera que el devaneo, para entender dónde empieza el inicio de la vida, lo podemos jugar, y aquí hay algunos apuntes que pueden ser útiles, ¿no? Esto va a depender del que cree, ¿no? Porque no, hay que definir una cosa, qué cosas uno cree y qué es lo que uno sabe, ¿cierto? Lo que se llama el episteme y la doxa. La doxa es la opinión. Yo opino que la vida empieza acá, pero la biología o los sabios o los científicos dirán la vida empieza siguiente. De manera que todas estas etapas están en proceso de observación. Ahora, hasta ahorita no he empezado el debate con ustedes para poder determinar exactamente qué. Pero lo que sí es cierto, y esto ya es una doxa, pues una doxa o es un episteme. Un episteme, ¿no es cierto? Es un conocimiento. Esto lo hemos sacado de los libros de la experimentación del microscopio, lo hemos sacado del microscopio electrónico, de las hormonas, etc. Ya no hay dudas. Lo que sí es cierto entonces es esta primera etapa, que es esa etapa de la famosa opinión del comité de Warnock, que dura 14 días después de la fecundación. Es un proceso de multiplicación celular, donde solamente es un acúmulo celular que va creciendo como un pequeño tumor independiente. Nadie podría decir, no creo que este es un ser humano, ¿no? Como un espermatozoide no es un ser humano, ni un óvulo es un ser humano, ¿no? Tenemos que juntarlos los dos y ponerlos en condiciones tales que realmente empezaría quizás la vida humana.
Luego viene esta etapa que se llama individualización. Después de los 14 días ya las células totipotenciales comienzan a definirse y comienzan a producirse pues, los esbozos de los órganos. De manera que esos tejidos que van a formar los órganos se van diferenciando a partir de uno, eso ya lo conocen ustedes muy bien. Pero ahí aparece un tema que los que saben dicen que ya el sistema nervioso comienza a sentir, ¿no? No sé si podrá sentir, pero por lo menos algunos filósofos hablan del se entiende, ¿no? Del que siente. Bueno, es posible. Un feto en algún momento de su vida comienza ya a experimentar algunos cambios que hacen que la función cerebral comience. ¿No? Imagínense, las primeras neuronas que se juntan se dan la mano. Por primera vez, dos neuronas especializadas se juntan y pueden producir un circuito eléctrico, ¿cierto? Igual los otros órganos, pero en el caso del sistema nervioso, que es la que va a dar privilegio al cerebro y a la inteligencia y a la memoria y a las funciones superiores, tiene su propio derrotero. Bien. Y luego viene ya una etapa mayor, pues más avanzada, después de la 28 semana, de la octava semana hasta la 26ª semana, ya es un hombrecito en pequeño, ¿no? Lo que ya han visto un embrión, un fetito chiquito, es igualito a cualquiera de nosotros, o sea, solo que no tienen pelo algunos, la mayor parte, no como nosotros que tenemos pelo. Bueno, entonces lo que sí es cierto, miren, saquemos algunas conclusiones de esta lámina, que me parecen muy interesantes. Uno, primera etapa. Segunda y tercera etapa son madre dependientes. ¿Para qué me puede servir eso? Para muchas cosas. Para entender, digamos, la posición del ser, de los dos seres, madre e hijo, para hacernos entender esa simbiosis, ¿no? Eso es una colonización de un cuerpo dentro de otro. Eso se puede de alguna manera entender como válido. Y eso dura 2/3 partes del embarazo. La última parte del embarazo ya hay una independencia, entre comillas, que se puede explotar. Si ustedes sacan un niño antes de la 26, 28 semanas, 29 semanas o después de ella, el chico puede vivir porque ya su sistema respiratorio está en capacidad de ventilar. No, porque antes era braquial, o sea, era un pez, vivía por la sangre. De manera que esto es algo importante. Entonces podríamos tomarlo en cuenta para las disquisiciones que hagamos desde el punto de vista religioso, filosófico, ético o de carácter científico. Entonces ese inicio de vida como al fin de la vida, esas dos situaciones pudiéramos nosotros colocarlas en el punto que querramos, sintonizarlas en el punto que querramos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces los científicos, los sabios, han comenzado a dar sus opiniones y han hecho definiciones del inicio de la vida como les ha dado la referencia cada uno en su tiempo, con sus características religiosas o no religiosas, han dicho, bueno, el hombre es esto. Ustedes han podido todas las teorías cuando hablamos de la persona humana y muchas teorías. Pero con los tiempos modernos, ahora que la ciencia ha avanzado tanto, hay algunas dudas, ¿no? Antes las dogmas eran dogmas. Un médico de hace 30 o 40 años que no sabía de microscopía electrónica, que no sabía de genética, pues podían decirle cualquier cosa, y los estudiantes podían creerle. Hoy día engañarlos a ustedes sería un poco difícil, ¿cierto? Por lo menos muy difícil. Bueno, lo que sí es cierto entonces es que algunas de esas descripciones pueden encajar con los intereses que tenemos nosotros como médicos, ¿cierto? Nosotros tenemos una clase de medicina, no es una clase de derecho, no es una clase de medicina. Hablando de medicina, y nos entendemos, cada uno puede pensar lo que quiera en el fondo, pero tenemos en común la ciencia, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bien, algunos criterios, por ejemplo, es el criterio del famoso Zubiri, que es un filósofo que dijo, tenía cierta razón, por eso lo coloco, porque decía, bueno, al 6º mes es posible que el feto tenga ya una vitalidad como para que sea reconocida. De manera que no se olviden, en el Perú también hay intentos, y hay intentos todavía, de darle a las embarazadas un certificado de vida del feto. En los años 2007, 18, me parece, antes de empezar el siglo, de empezar el siglo XXI, hubo un ministro que pretendió pues, darle a las mujeres una certificación, o sea, para darle derechos a la vida. ¿Les parece correcto? Me parece que podría ser, ¿no? ¿Por qué no darle a la mujer? Embarazada, pues no. Pues en algún sentido. Claro, estaban tratando de oficializar. O sea, si el feto tiene derechos, entonces cosa que no sucede, ¿no?
A un niño sí, le sacan un DNI, a un feto le sacaríamos un DNI. Bueno, por lo menos científicamente me parecería medio guachapo, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, opiniones hay. Pueden tomar la que ustedes deseen como base. Me parece que el pensador Diego Gracia es uno de los más importantes, ¿no? Por lo tanto, él afirma, pues, todo es una cuestión filosófica. La ciencia no puede determinar. Tendremos que adaptarnos a lo que digan, lo que dice la mayoría, lo que dice el sistema, lo que dice la norma. Si ustedes están en un país donde la Constitución dice que la vida empieza en la concepción, por ejemplo, debería preguntar qué cosa es la concepción. O si otros dicen no, en la fecundación, bueno, en la fecundación. Y hay otros que decimos no, en la implantación, pues total, ¿en dónde estamos? De manera que cada uno de ustedes tomará del punto de vista científico cuál es la definición de la vida humana. Es decir, cuando ya uno está en capacidad de llegar a adulto y morir, es un proceso, la vida es un proceso. Siguiente. Entonces, nos quedamos con el cigoto, el embrión y la anidación como elemento, digamos, de firmeza, de probabilidades de vida. Punto. ¿Cuándo empieza exactamente? Cigoto. Siguiente. Sigamos. Bien, entonces vamos a hablar, siguiente, por favor, de algunos motivos que nos hacen pensar que hay que discutir en medicina. Bien, el primer problema, hay problemas éticos, por supuesto. Ya de hecho, los problemas que se generan son sencillos, ¿no? Derecho a la vida del feto, cuándo comienza la vida, el impacto de todas estas cosas en la salud pública, ¿no? Porque la salud pública vive de la supervivencia humana. Y si esto es un problema de salud pública, ¿no? Estamos hablando del día siguiente, estamos hablando del aborto de las niñas violadas, etcétera, etcétera. Son cosas concretas que pueden afectar la vida poblacional. Pues también consideraciones culturales y religiosas, justicia social. Entonces, son temas que se van a abrir. Yo no creo que el principio de la vida sea tan sencillo. Tiene sus connotaciones y hay que entenderlas. Siguiente, por favor. Muy bien, hay más dilemas éticos, por supuesto. Ya hablamos de la fecundación in vitro, un avance de la ciencia, y hablamos del embarazo subrogado. En el Perú no está reglamentado, no hay una norma que establezca ni ética, ni ética área de un esposo. Lo legal no hay. De manera que ahora, seguramente en muchos países, el embarazo subrogado puede o no estar legalizado. Es un problema, pues, ético, ¿cierto? Legal. Igualmente, ya el proceso de clonación, Dios mío, ¿qué será si nos clonan? Solamente en las películas nos imaginamos. Edición genética, gestación subrogada, aborto terapéutico, temas que son peligrosos. Desgraciadamente, como científicos tenemos que vivir con los dilemas. Tenemos que aprender a manejarlos. Cada uno con sus conocimientos, con sus creencias, con sus orientaciones. Bien. De manera que hay cosas que son evidencias, ¿cierto? Para los feministas, probablemente este tema es zanjado, ¿no? El cuerpo de una mujer es el cuerpo de una mujer, no es el cuerpo del Estado, ni es el cuerpo del marido, no se compra, salvo que escribamos un periodo de esclavos, ¿no? Siguiente. Otro tema importante, creo, que se genera a través de la reproducción humana es la población. La población va a depender del número de personas, y esto hace siglos el aborto y todos estos temas relacionados con la reproducción humana eran un tema de control de la natalidad. Todas estas cosas han cambiado y en los tiempos modernos saben ustedes que se goza de una cierta, llamemos por decirlo, tolerancia a estos temas que pudieran ser. Bienvenida, pasa nomás, ¿qué voy a decir? Entonces, es posible que en tiempos primitivos, donde los países eran pequeños, Grecia, Roma, en esos sitios, las poblaciones eran pues pequeñas. Entonces, estos temas de aborto pudieran ser para el control de una población de 30.000 personas. Ahora somos más de 7.000, 12.000 millones de personas. Un aborto sí nos interesa mayor. Siguiente. Bien, entonces acá comienzan los pleitos, comienzan la filosofía siguiente. Ustedes no habían vivido todas esas épocas, hace 20 años, a alguien se le ocurrió decir que la píldora del día siguiente se usaban las hormonas, ya las mujeres podían controlar su natalidad, ya las mujeres no servían solo para temas reproductivos, el sexo ya no era una obligación que tenían que terminar siempre lo mismo,
ya el sexo era divertido, ya las personas se comienzan a liberar, las mujeres comienzan a controlar su frecuencia. A ver, niñita, siéntate adelante. No, yo. Siéntate adelante. No sé, pero aquí pasa, niña, pasa, ¿qué es lo que pasa? Hoy día. Hacemos un ratón de la Este tema de la píldora es un problema ético, porque nos metieron a los médicos en un problema, ético porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Yanela. El Estado se le ocurrió decir a través del Yanela. Tribunal Constitucional que el aborto era Un poquito. Pero por otro lado, los tribunales de la salud, que saben el tema, los que inventaron la píldora, las compañías farmacéuticas, los interesados decían que no era posible. ¿En qué quedamos? Entonces, nosotros que somos los ejecutores de estos temas, quedamos en el medio de la verdad. ¿Y quiénes fueron los perdedores? Las mujeres. Las mujeres que por primera vez en un país civilizado le prohibían a la mujer la posibilidad de mantener su propia capacidad de reproducción. A ninguna de ustedes se le ocurría hoy en estos tiempos obligar a una mujer a tener un niño, ¿no? O lo contrario, pero contra una norma, una ley. Siguiente, entonces en ese sentido se ha demostrado pues, que la anticoncepción de emergencia, o la OE, como se le llame, que es efectiva, funciona, ¿no? Entonces es fácil entender que esto que funciona, los médicos tenemos que aceptarlo, porque la Organización Mundial de la Salud nos dijo que científicamente los tratamientos, los cambios, lo que fuera, no eran compatibles con un abortivo, porque el abortivo tiene sus propias características, no expulsa, elimina, produce la salida del producto. Siguiente. De manera que esto pasó pues a un problema terrible porque nos puso en una situación en la cual los médicos nos estábamos comprometidos. No podíamos hacer una u otra cosa. No podíamos hacer una u otra cosa porque seguro que van a llamar. Por lo tanto, tuvimos que aceptar por un tiempo esa situación. Felizmente, en los últimos tiempos, señor César, me parece que con mucha, yo digo, tomaron el toro por las astas. Precisamente la doctora, que era una ministra, la doctora Rodríguez Negra, creo su nombre, me acuerdo del apellido materno, tomó el toro por las astas y redistribuyó la, o sea, fue contra la ley, pero hizo lo que tenía que hacer. De manera que ustedes podrían considerar si es justo que una mujer que quiera la píldora al día siguiente por partido, de razón que sea, tiene todo el derecho a hacerlo. No podríamos cuestionarla ni tampoco motejarla de nada. Simplemente cumple con su deseo, cumple su cuerpo. Siguiente. De manera que este debate termina pues ya en los tiempos actuales, porque los juicios de hecho, los epistemes, establecen pues, que la población de las personas o las chicas que los fines de semana, por razones que son atendibles, pues tienden a embarazarse, ¿no? Si las chicas tienen relaciones y no se cuidan, tienen niños. Claro, eso es una población general, es muy frecuente, no digo que de ustedes eso suceda todos los fines de semana, o por lo menos si sabrán cuidarse, pero en el caso pues, de la población general no hay eso. Y los embarazos adolescentes o de mujeres que no desean tener hijos después de una huelga, una satisfacción personal que cualquiera se puede tomar, ¿no? Es como ir al cine, es una diversión, es como comer. Entonces, lo que puedan hacer y se diviertan, pues enhorabuena. ¿Qué vamos a hacer? Pero puede salir mal. Entonces, algo hay que hacer, pero no seamos malos. Siguiente. Bien, otro tema dilemático es el aborto. Y el aborto también tiene esas mismas características. El aborto es una situación comprometedora que indudablemente genera en los seres humanos una suerte de situación, pues, por decirlo menos, conflictiva para la mujer y para el varón, pero sobre todo
carga con el peso es la mujer. El varón también puede compartir, pero mucho menos. De manera que ahí nomás, en esa diferencia, yo diría, hay un punto a favor de la mujer, ¿no? Entonces, tengamos esa consideración humana. Siguiente. La historia del aborto es, mira, tan antigua como la historia de la humanidad. Ya desde hace 4.000 años se practicaba. Y se practicaba en costa, sierra y selva, en todo el mundo. El aborto es algo que ha sido aceptado y practicado sin ninguna reserva en todo el mundo, desde los tiempos prehistóricos. Siguiente. Sin embargo, a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, la Iglesia establece un régimen antiaborto no comercial. De manera que estableció con claridad que el aborto era algo que no era discutible. Entonces, simplemente es una posición, ¿no? Y desde esa época tenemos que pasar por la cruz del aborto como una cuestión no deseada, por supuesto, y no solo deseada, sino perseguida, ¿no? Y no solo eso, sino que eso ha generado indudablemente corrientes muy importantes a uno y otro lado. Siguiente. Bien, entonces el aborto tiene diferentes nombres, denominaciones, tiene sus propias características de acuerdo a los temas que en los países donde se desarrolla. De manera que le han puesto una serie de nombres y han dado una serie de leyes y cada país tiene sus propias características. De manera que no es fácil ir a otro país y pensar que el aborto es igualito en todas partes. Los países desarrollados, en los subdesarrollados o en vías de desarrollo, cada país tiene sus propias características. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Sigamos. Bueno, cuando aparecen las leyes en el aborto en el año 24, luego ya en la etapa republicana, cuando había seguramente una suerte de normas previas que eran más religiosas que otra cosa, el Estado asume el rol y despenaliza el aborto, solo el aborto. O sea, penaliza el aborto desde el año 1980. Y recién el reglamento para el aborto terapéutico, como se llama, que ahora se debe decir, el nombre más adecuado sería la interrupción legal del embarazo, surge hace solo 3 años, 4 años. Ha pasado tanto tiempo que los médicos no podíamos hacer un diagnóstico y un manejo de los pacientes de estas pobres mujeres, que antes era mucho más grave, ¿no? Cuando aparecen los cuidados intensivos y las nuevas drogas, todas estas mujeres que tienen enfermedades concomitantes, obviamente, pues sufren demasiado. Imagínense una mujer con pesaje, con convulsiones, una mujer con malformación congénita, con un hijo anencefálico, cualquier cosa de esas, una mujer diabética, una mujer de mayores de 50 a 45 años, una niña de 12 años. ¿Cómo va a dar a luz una niña de 12 años? ¿No les parece? Bueno, cada uno tiene su modo de pensar, ¿no? Y en el colegio médico hoy día, esta semana, una senador congresista, me acabo de enterar que es de un grupo fundamentalista religioso, no católico, pero religioso, en fin, cristiano, ha pedido la revisión de esta guía. Y esta guía establece 2 artículos importantes que dicen que el aborto produce en las mujeres un daño psicológico, como una respuesta psicológica, puede ser enfermedad, o sea, una depresión, puede ser suicidio, etc. Y entonces esta señora ha pedido un cambio a la sociedad peruana de ginecología, y ellos han ido al colegio y nos hemos juntado todos para determinar cómo vamos a responderle al Congreso. Ustedes saben lo peligroso de este Congreso ahora. Imagínense que el Congreso ahora, por razones las que fueran, modificar esta norma. Mira, o sea, otra vez nos ponemos piel de tigre y andamos en la piedra, en las calles, ni hablar. Bien, entonces, este es un problema que hay que aprender a manejar, ¿no? Siguiente. Ya ustedes en el seminario podrán decir lo que sea necesario. Bien,
¿Cómo se hace el aborto? Ya ustedes saben, actualmente no hay ningún truco. Las chicas, ya hay muchas mujeres conocen que con el Cicotec, que es una prostaglandina que se usa para la gastritis, puede producir un aborto sin ningún problema. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo está la teoría? ¿Cómo cerramos? Bueno, que es también, mira, pero ¿eso qué les pasa? ¿Hay algo afuera? Las chicas están mirando para atrás. Muy bien, entonces, podemos hacerlo con estas dos pruebas científicas que dan un aborto limpio. O sea, las mujeres podrían ahora utilizar estos productos para hacerlo, con todo derecho, ¿no? Así como los podemos tomar decisiones de cualquier plan. Sin embargo, todavía se practican estas situaciones con enemas de agua jabonosa, introducen alambres, meten palitos de mujer, las golpean en el abdomen, etcétera, etcétera. Por eso es que todavía se mueren mujeres por aborto. Ese es el problema. Entonces, juicio de hecho, no es que lo diga yo. Si ustedes alguna vez han tenido la suerte de haber visto 12 mujeres que se murieron por abortos sépticos por maniobras. Trabajé 5 años en cuidado intensivo. Y tuve mujeres de la edad de ustedes morirse a los 23, 24 años por un aborto. Provocado. De manera que la cosa es que infelizmente ahora son menos, pero hay. Siguiente. De manera que ya el Estado pues ha tenido que tomar cartas en el asunto y entonces ya ha comenzado a averiguar las cosas y ya saben, que hay el número de chicas adolescentes que se embarazan, 20% de la población, lo entiendo. Que hay mujeres, hay personas que practican todavía abortos de forma primitiva, científica. Ya saben, entonces se están tomando medidas, obviamente, para paliar estos problemas, ¿no? O sea, ya no pueden dejar a las mujeres que manejen sus abortos, ¿no? Menos inducidos por otras personas. Siguiente. Seguimos en la vida. Bien, esto sí es importante. Se calcula, yo no sé si las cifras son exactas ni cómo han tomado la muestra, pero el Instituto Alan Guttmacher en 1908 y pico hizo un estudio a nivel mundial, incluyendo el Perú, y determinó que se producían cerca de 50 millones de abortos. De ellos, indudablemente, América Latina contribuía con su modesto 5 millones, 6 millones, y el Perú contribuía con un óvalo de 300.000. Cosa que quiere decir que 300.000 entre 360, 300 días, quiere decir que en el Perú aproximadamente, ¿cuántas mujeres serían? ¿100 o 1000 diarias? 100 diarias, ¿no es cierto? 100 por 360, 360, 3.000, no, serían más, 1000. No somos tan grandes, ¿no? Pero bueno, el cálculo lo hicieron, ahí lo dejo. Lo dejamos como un juicio de hecho, ¿ya? Retenganlo en la cabeza. Siguiente. Bien. Ya hablamos del aborto terapéutico, entonces quiere decir que el aborto terapéutico es el aborto, la interrupción legal del embarazo que se practica en las mujeres que tienen un problema que peligra su vida y están gestando. Ahora, lógicamente muchas mujeres se enfermarán, pero hay algunas que llegan a cuidado intensivo, a las emergencias. A ellas les dedicamos esta clase. Siguiente. Entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud también ha tenido que opinar, ¿no? Entonces, ha opinado dos cosas simples, que todo es dos cosas muy importantes. Una, que no es un negocio de los médicos el aborto, no es un problema nuestro. Lo ideal es que no pensemos que el aborto es la solución. Yo no les recomiendo que, no creo que los médicos deberíamos decir ser pro aborto así, científicamente. Si alguien tiene alguna duda, pues lo puede hacerlo. Si piensa que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? ¿No es cierto? Pero sobre todo ahora que hay métodos para introducirse el aborto de ellas solas, ¿cuál es el problema? Lo que no podemos hacer es castigarlas, ¿no es cierto? No podemos meterlas en la cana. Y el segundo punto importante, siguiente, son los estados los que tienen que determinar cuál es la situación legal. Lo que sí se le pide al médico es que deba cuidarlo. Esa es la misión nuestra.
la beneficencia de la bioética se estaría enfocando en esa obligación de cuidar. ¿A quién? A la mujer, ¿no? Ninguna mujer se aborta porque quiere, ¿no es cierto? Se aborta por una necesidad. Aborta porque está perseguida, está presionada, porque es mujer, porque el machismo existe y nadie la apoya. ¿No es cierto? Siguiente. La declaración de Beijing es otro tema importante. Ustedes reconozcan este tema. La declaración de Beijing es una de las declaraciones más importantes donde las mujeres, por primera vez, son reconocidas por los sistemas mundiales de ser seres humanos. A los pobres y a las mujeres, miren a qué nivel eran las mujeres como si fueran pobres, pero es ahí donde se establecen sus derechos. La mayor parte de países del mundo, salvo, dicen que en Piura hay las famosas, ¿cómo se llaman? Hay un pueblo donde las mujeres son las que trabajan en el campo y los hombres trabajan en las labores domésticas, las capullanas. ¿Sabían eso? Dicen que en Piura hay un pueblito que se llama las capullanas y ahí las capullanas son las que mandan el matriarcado. Felizmente no nací por ahí. Lo que sí es cierto es que esta declaración evidencia una apertura que se hace por primera vez en pro de las mujeres, no en contra de ellas. Siguiente. Esto implica pues entre otras cosas la violencia contra la mujer, ¿no? Porque el aborto es producto de la violencia, ¿no? La mayor parte de mujeres que se embarazan por una violación, no precisamente traumática, pero puede ser simplemente por el hecho de que sea más grande, sea de más dinero, sea jefe, sea superior. Entonces eso puede suceder. Siguiente. El famoso caso de Roe versus Wade. Ustedes lo han escuchado, hay una película, les recomiendo vean la película. Se trata de un caso muy sencillo, ¿no? En los Estados Unidos, en los años 50 aproximadamente, esta mujer, le ponen el nombre Roe, un seudónimo, era una mujer que está embarazada y solicita el aborto porque era drogadicta, porque había tenido una vida sexual muy indisciplinada y se lo niegan. Entonces las ONG y todo el mundo comienza y logra que el Tribunal Constitucional establezca como una norma en los Estados Unidos de libertad en función de la privacidad de la mujer, sin considerar al feto para nada. Y es aceptado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y pasaron 50 años, hace 2 años, un movimiento antiabortista influyó, miren lo que es la ley, influyó en el grupo y logró revertir la norma. Ahora en Estados Unidos solamente el 50% de los estados tienen facilidades amplias para abortar, con ayuda del Estado. En la mayor parte de países europeos hay subvención del Estado para abortar. Hay una apertura libre. Y en América Latina solamente Colombia, Argentina y probablemente algún otro país más, en México, en el DF, ahora se ha extendido a algunos estados, son los que tienen una permisión a la mujer que desea tomar en su defensa y en su derecho solicitar el aborto abierto. ¿No? Claro, me parece cruel, ¿no? Pues, también no tomar al feto, considerar que el feto no existiera, también eso es una cosa difícil. En un caso de una violación, se le puede imponer a la mujer como una carga, un chico de alguien al que no ama, al que no conoce, ¿cierto? No es fácil, ¿no? No es fácil. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, el acceso al aborto en América Latina está creciendo. Y hay más países cada vez que por una lógica de libertades está aceptando. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta las culturas que implican religión, que implican costumbres, morales, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta. No podríamos nosotros, por ejemplo, legislar en el Perú abiertamente, ¿no? Lógico. Ustedes van a México o a los lugares de Estados Unidos, el aborto es libre, ustedes pueden buscar en la guía telefónica donde hay un aborto totalmente sin ningún problema. Y en el Reino Unido y en otros países en Europa, tú puedes ir con mucha facilidad para buscar un aborto subvencionado por el Estado. Que miren los polos opuestos, ¿no? No sé cuál será más civilizado. Ustedes lo dirán. Siguiente, por favor.
Bien, entonces el aborto tiene conflictos bioéticos, por supuesto que los tiene. Ahí hablamos ya de la autonomía de la mujer, hablamos de la autonomía del feto, hablamos de la autonomía del médico, hablamos de la no maleficencia, hablamos de la beneficencia, hablamos de todo lo que ustedes quieran. Debatan ustedes. Ese es un debate bioético que no se puede soslayar. El aborto existe, la bioética no puede ignorarlo, ¿no? Siguiente. Bien, hagámosle caso pues a alguien que sabe, el doctor Couto. Este es un hombre un poco viejo, chileno, de la Universidad de Chile. Es un bioeticista de lo que yo considero uno de los mejores bioeticistas de habla hispana. Es un pensador, veo que se mete en cualquier tema, sale sobre secreto profesional, secreto médico, aborto, seguramente tiene insomnio, pero produce pues, enormemente. Entonces lo dice con claridad, ¿no? Las culturas son las culpables. La bioética tiene que intervenir de alguna manera, o sea, hay una participación, por eso les digo, si ustedes están haciendo bioética y no son de la bioética personalista y tienen, como yo, creen que de alguna manera la bioética, la que usamos, la principialista, que es un poco más estéril, es laica, en la primera clase hablamos, ¿no? Laica, plural, multidisciplinaria y universal. Si seguimos ese credo, ustedes pueden tomar la decisión que quieran, sin ninguna ambaje. Siguiente, por favor. El aborto en el Perú existe, penalizado. Siguiente, y estamos en la obligación, los médicos, de denunciar a las personas. Hay esos distinguidos personajes, hay uno que no soy yo, está la famosa Karen Yantoy y la niña LC. Karen Yantoy es la chica que se quiso, le fue prohibido el aborto terapéutico en el hospital Loaiza y le ganó un juicio al Perú por no haberle permitido. Y la niña LC, que está ahí, es una niña que intentó matarse en la de Verde, intentó matarse porque estaba embarazada por abusos del padrastro, de la persona que vivía con él. Se quiso matar, se quebró la columna vertebral. Y a la hora de los médicos que querían operar la fractura para estabilizar la columna, no pudieron hacerlo porque como tenían que irradiar al feto para tomar las radiografías, los médicos se negaron. Y la chica abortó espontáneamente días después, pero quedó con parapléjica. Imagínense. Siguiente. Triste, ¿no? Bueno, temas que pueden leer en casa el día domingo antes de ir a misa. La clasificación del aborto según el Código Penal, ya esta es una cuestión legal, que no la debemos tomar en cuenta por nosotros como médicos, pero que deben conocerlo. Tiene sus nombres que son clásicos, como pueden ver, el aborto terapéutico, el aborto sentimental o ético, eso es una herencia pues, ya colonial. El aborto eugenésico, que en verdad no existe. El aborto extendido solamente existe en Alemania nazi cuando habían programas de aborto eugenésico. Eugenesia quiere decir que es la búsqueda de las personas, o sea, lo contrario a eliminar niños que tienen malformaciones congénitas. Y eso no se puede entender muy bien, así que mejor no se metan a Honduras hasta que lo entiendan bien. Luego, ¿qué hay que hacer? Yo no sería capaz de hacer eso, ¿no? Algunos de ustedes irían a una comisaría a denunciar a la mujer que ha hecho un aborto. Si está en una emergencia y reciben a una mujer que está abortando, se les ocurría ir al policía y decir, señor, hay que detener a esa mujer que ha abortado. ¿Parece? Siguiente. En el Perú las penas post-aborto son las que están ahí. O sea, sí, la penalización existe, pero existe pues por menos de 2 años, incluso en los que son abortistas y son cuidados con las manos en la masa, porque la ley no permite el aborto ni siquiera por un médico. De manera que, miren, ustedes vivimos como en una cuerda floja, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos? Ese es el gran problema, que no se conoce. Deben conocerlo porque ustedes van a practicar, van a hacer serum. Algunos harán una especialidad que está relacionada, otros no, pero hay que saberlo, hay que conocerlo. Así que léanlo cuando estén en la casa el día domingo. Siguiente.
derechos importantes en el proceso del aborto. Obviamente, si hablamos del aborto terapéutico, pues tienen que haber ciertas consideraciones bioéticas y legales, como las que están ahí: derecho a la información, derecho al consentimiento informado, derecho a la confidencialidad. Oiga, atención, ¿no? Me parece. Si estuviera, quizás pudiera en letra chiquita, pudiera ser, pero así. Siguiente. Siguiente. Justificaciones, juicios de hecho. Miren, con todos los adelantos tecnológicos hemos logrado reducir la mortalidad materno-fetal. Se mueren mucho menos mujeres. En este estudio del Reino Unido, que es un poco antiguo, despenalizado del aborto, miren cómo con la línea blanca hay una disminución dramática de la mortalidad materna. Otros estudios no han demostrado lo mismo. Eso es la pena. Siguiente. Bien, ¿qué piensan los peruanos del aborto? Este es un estudio del Ministerio de Justicia con ESAM, que tiene algunos años, es del año, no es muy viejo, no me acuerdo el año, debería haberlo puesto. Bueno, como ustedes pueden ver en las barras rojas, se puede ver que el 50% de las personas, incluyendo las provincias y todos los sitios lejanos, están de acuerdo con el aborto terapéutico. Porque entiende la gente, ¿no? Si le explicas bien, entiende la gente. Miren, yo cuando vi eso dije, en el Perú, claro, lo más grande es, por ejemplo, en el grupo AB, que somos nosotros, que somos cerca del 72% que se lo aceptamos, y incluso en las áreas rurales, en la área rural, 49%. O sea, es una tasa alta, ¿no parece? O sea, yo me he sorprendido, ¿no? No es como en otros países, ¿no? Pero siguiente. Y aquí viene el famoso caso de Karen Yantoy, la chica que vieron en la fotografía. La chica a los 16, 17 años acudió por un embarazo, le hicieron ecografía y el chiquito no tenía cabeza, así como algunos congresistas no tenía cerebro. Y entonces dejaron que nazca el niño. O sea, le obligaron a que nazca el niño. El niño nació sin cabeza, obviamente, vivió 2 días y se murió. ¿Puedes irte? Sí, Ah, ya. ¿Te gusta la cosa? Sí. Ah, ya. Qué bueno. Bien, entonces, este caso de Karen Yantoy, entonces, es pues lo que se llaman paradigmático. O sea, nos ha demostrado que hay cosas que no se pueden hacer. El feto anencefálico es uno de los pocos abortos que se pueden realizar en cualquier época del embarazo. Una vez detectado, no hay ninguna obligación. Se ha demostrado que más preeclampsia, más problemas de polidramios y más problemas de mortalidad incluso materna son en este tipo de... O sea, hay que justificarlo, pero también no es cuestión de meterle cuchillo todo, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de aborto eugenésico, que no debemos usar esa palabra, son las malformaciones congénitas. Porque la malformación congénita, ninguna mujer que nazca, y eso me lo ha enseñado una psiquiatra el día de hoy, la doctora Marta Rondón, que es especialista en el tema, discutiendo el problema del colegio médico, que tiene que opinar sobre este tema, lo que les he comentado, me dijo, mira, las mujeres cuando tienen un aborto, tienen una malformación congénita, cuando se enteran se van adaptando a la realidad y pueden incluso esperar que avance el embarazo, porque se adaptan. Pero dice, en otras circunstancias, cuando son situaciones de otro tipo, las mujeres pueden producir un daño psicológico permanente. De manera que yo no creía mucho en la psiquiatría, pero ahora sí creo, porque es una justificación, ¿no? Siguiente. Miren, ¿y qué piensan la población en el Perú? Miren, a diferencia del otro. Miren, en la zona de Lima, 57%, todavía estamos en el... Pero en las otras zonas, por ejemplo, hablando solamente de las mujeres, solo el 50%. O sea, pero miren, a pesar de todo hay una mejor tolerancia en todos los grupos, ¿no? De manera que yo me pongo a pensar cuál será el criterio que tienen pues, de lo que es tener un feto anencefálico, o un chico que tenga las piernitas cruzadas, o no tenga brazos, o no tenga orejas. Esa niña que está en cuidados intensivos, no sé, hace pocos días, 14 años, y no querían hacerle el aborto terapéutico porque no hay la cultura,
A pesar de que hay una facultad de medicina en Itayali, en Quito, no sé qué harán en la facultad, podrían enseñar en la facultad eso. ¿Cómo no resuelven esos problemas? Siguiente. Sé que ha terminado acá, porque ya sabrán. Siguiente. Siguiente. El aborto inducido. Siguiente. Que hemos hablado. Esta lámina sí me parece que es la sabe un minuto. Miren. Acá está lo que vimos de Good Match, ¿cierto? En el mundo hay 50 millones. En América Latina hemos dicho que aproximadamente, bueno, ¿cuántos millones somos en América hispanohablantes? ¿Cuántos millones hablamos castellano? 340 millones. Había un programa de televisión antes, por eso me acuerdo, se llamaba 400 millones. Era solo para latinos, incluyendo hispanos, españoles. Bueno, lo que es cierto que en Estados Unidos, Norteamérica, siguen habiendo abortos. A pesar de que tienen conocimiento, usan condones, anticonceptivos y hacen una vida sexual abierta, pero se cuidan. Hay que seguir esos ejemplos. Y luego, entonces, pero lo importante es que el porcentaje de ilegales en el mundo es 44%. En América Latina y en África, ahí está el problema. Este es el problema. 95 y el 94% son ilegales. Entonces, ese es un juicio de hecho. Eso es lo que a mí me puede mover a tener una idea clara del problema. Siguiente. La FIGO tiene sus opiniones. Creo que eso es lo que hay que hacer. Es sensato que debatamos el problema, ¿no? Esta charla de repente puede servirles a ustedes para algo. Siguiente. Igualmente, las complicaciones, ¿dónde se van a dar? En las zonas suburbanas. ¿Por qué? Porque los que tienen plata no se ponen. Pero no estoy contra los que tienen plata, por si acaso. Lo siguiente. El aborto sigue siendo una causa importante de mortalidad materna. Sigue siendo. Por lo tanto, hay que enseñar. Siguiente. 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 Los que estén a favor del aborto, enhorabuena. Hay ciertas condiciones. El aborto terapéutico no es homicidio. En todo caso sería feticidio. Porque el homicidio tiene una pena de 8 años. Y el feticidio, o el aborto, tiene de 4 años a menos. Entonces, quiere decir que hay diferencias. No lo digo yo. No es homicidio hacer un aborto. En todo caso es un feticidio. Siguiente. La marea verde está creciendo. Cada vez hay más mujeres empoderadas, sobre todo en los lugares donde más se necesitan, ¿no? Pero igualito, si yo fuera pro-abortista o pro-antiabortista, pues pondría la otra parte, ¿no? Siguiente. No he hecho yo esta lámina. Nadie puede decidir por las mujeres. Siguiente. Claro, hay que también considerar la contra, ¿no? Tienen sus indudablemente. Uno de los más importantes de los digamos, que están en contra es que es un homicidio. Si no es un homicidio o feticidio, llámenlo como quieran, están quitando la vida. Eso sí es cierto. Ahora, es muy difícil. Es decir, es cosa de conciencia. Siguiente. 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 Bueno, hay que cuidar a las mujeres, ¿no? Y si abortan, hay que cuidar a las mujeres. Es una cosa que no podemos ser de otra manera. Lo único que no les recomiendo es que no las persigamos. Siguiente. Muy bien. Un aplauso para el